con su programa Enterados, Albanel y Familia. Tuve que hablar rápido, tú viste, te tengo rápida de una vez, porque si no entras rápido, yo entro. Ya. Y desde que prenden ese bombillito rojo, porque ahora con la modernidad y que el streaming, la televisión, esperan el monitor, yo no, yo sigo a la antigua. Me abrieron mi micrófono y yo arranqué. Dios mío, ese es Samuel Guzmán. Sí. Lamentablemente Wilkin está enfermito hoy, no pudo venir, pero se sufre, hay sábados que se sufre. Ramón Luna está por nuestra vía Zoom desde Londres. Ramón, como que unas pinceladas sobre el discurso del presidente Luis Abinader. Aquí comentábamos que quizá uno de los puntos más importantes es que el presidente se puso una meta alta, llevar a $15,000 el ingreso per cápita de los dominicanos, eso es mucho. Ahora mismo estamos en 11 millones, en $11,000, perdón, en $11,000, y también el presidente se ponía como meta llevar de un 40 a un 50% en los próximos 3 años a la clase media. Yo no sé si eso será así, pero sí hay un elemento importante que puede causar algún tipo de modificación en el rango económico, y es que los forzados, vamos a decirlo de una manera u otra, de los aumentos de los salarios mínimos pueden ocasionar en algún momento despidos del sector privado, porque recordemos que venimos de unos aumentos de salarios escalonados que han dejado mucho que desear en el sector productivo nacional, y también ver que la inversión en obras, la inversión del gobierno, que es algo que mueve la economía, ha sido pobre en este gobierno de Luis Abinader, que inició en agosto del 2020. Entonces, hay como contradicciones respecto a cómo impulsó la economía, cómo forzo más un poco el sector productivo, pero también qué hago por el sector público, nada. Yo creo que Ramón está por ahí. Ramón está ahí. Sí, estoy por aquí, estoy escuchando. Yo creo, Ramón, que la primera parte que habría que hacer es organizar las cifras, o debieron organizar las cifras del discurso, porque sentí que de alguna manera las cifras entraban en contradicción en cuanto a los números de personas en condiciones de vulnerabilidad, pobres, clase media. Por un lado, el presidente hablaba de que en estos momentos la clase en extrema pobreza, la población en extrema pobreza no llega a los 2 puntos porcentuales, 1.5 si mal no recuerdo, y que la clase pobre, ese sector poblacional que vive con ingresos mínimos por debajo de los $10 por día, no supera el 18.5%, 18.7% más o menos. Si usted suma ambos grupos, clase en extrema pobreza y el sector de pobreza, no llega a un 20. Quiere decir que si entre esos dos grupos ahí no llegan a un 20, si usted lo redondea a un 20, quedaría un 80% de la población dominicana que o estaría en los niveles de clase media o por encima de los niveles de clase media. Entonces hay una especie de contradicción cuando usted dice que va a llevar la clase media del 40 al 50, y por otro lado dice que solamente un 20% de la población vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. Mira, hay que tener cuidado con el tema de parear la macroeconomía con la microeconomía. Nosotros tenemos creciendo de manera sostenida más de 20 años. Durante los 16 años de gobierno del PLD hubo crecimiento económico en la República Dominicana. Sí, lo reconoció de alguna manera el presidente. No, sí, pero estoy haciendo esta introducción para ponerme en contexto. Okay. Nosotros solo no tuvimos... Esto no es posible sin las bases que dejaron los gobiernos de Leonel Fernández, de Danilo Medina, incluso de Hipólito Mejía. Eso está claro. Pero a donde yo quiero llegar es a lo siguiente. Es imposible tener desarrollo sin crecimiento. Ahora, que haya crecimiento no te garantiza el desarrollo. Muchos economistas con el tema del ingreso per cápita han hecho la aclaración de que no siempre el ingreso per cápita es un reflejo de desarrollo económico ni de bonanza económica. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita es una media, es un averaje. Tú coges el salario de Juan Soto y coges el mío
Y si tú divides entre dos lo que gana Juan Soto y lo que gano yo, tocamos a 20 millones cada uno. En el papel. Eso sería el ingreso per cápita. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que hay en la República Dominicana? En mi humilde opinión. Él dice que crecen las exportaciones. Muy bueno. Muy bueno. Él dice, por ejemplo, que crece la inversión extranjera, que la quiere llevar de 4 a 5 mil millones, que quiere que las exportaciones se disparen de 13,000 a 17. Todo eso está bien. La pregunta es, la riqueza que se genera, ¿cómo se distribuye? Esa es la pregunta. ¿Qué se hace con la riqueza que se genera? ¿Se traduce eso en una política sanitaria que abarata el coste de la sanidad para los más necesitados? Porque cuando van a un hospital, el hospital está equipado de todo, tiene medicación, tiene ambulancia. Esa es la pregunta. ¿Se traduce ese crecimiento, el ingreso de esos recursos por la inversión extranjera? ¿Se traduce en una mejora educativa, con planteles escolares bien equipados, con profesores bien pagados, con alumnos bien desayunados? Esa es la pregunta. Ya lo del crecimiento nosotros lo tenemos superado. Nosotros tenemos creciendo más que el resto de Latinoamérica 20 años. Y la pregunta es, ¿dónde está el fruto de todos esos años de crecimiento? ¿A dónde ha ido a parar? ¿A dónde ha ido a parar? Entonces, por eso yo te decía al principio, tenemos que tener cuidado, porque las cifras macro a veces son indiferentes para la gente. Tú le puedes decir a la gente que la economía crece 5, que se dispararon las inversiones, que las exportaciones, todo eso está bien, pero a la gente lo que le interesa es qué hay en su nevera cuando la abre. Se me queda Eso es lo que le interesa a la gente. Se me queda a la gente lo que le interesa es qué hago con mi niño cuando se enferma, cómo hago para curarlo. Pero hay que ser justo. No, Ramón, pero hay que ser justo. Quizás el avance del país no se corresponda con los crecimientos tan exponenciales que hemos tenido en la economía, pero sí hemos tenido avances en todos los ámbitos. Quizás no tenemos los problemas básicos resueltos en su totalidad, pero, por ejemplo, en el tema salud siempre defiendo eso. Antes, cuando yo empecé a trabajar periodismo, todos los días hacíamos un recorrido por los principales hospitales del país. ¿Para qué? Para reportar que no había jeringa, para reportar que no había un tomógrafo para hacer una tomografía, para reportar que los médicos estaban en paralización. Eso hoy no ocurre. Eso hoy, tenemos muchos hospitales todavía en situaciones que funcionan en situaciones precarias, pero hay que decir que la inversión en salud ha sido exponencial y sobre todo con la seguridad social, eso ha ido también en crecimiento y el acceso a la salud definitivamente casi que está en un 100%. Eso definitivamente, porque el que no tiene un empleo fijo tiene el subsidiado o tiene el hospital público en su comunidad o algunas provincias ya tienen incluso unidades de atención primaria. Yo creo que en esa parte hay que ser un poco justo con los gobiernos, gobierno, con los gobiernos. Pero bien, Albanelli, tú estás allí y yo no. Si tú me dices eso, entonces el crecimiento económico empieza a dar los frutos que de él se esperan. No ha sido no ha sido en la celeridad que quizás tú y yo queremos. Eso no ha pasado. Pero sí hay cambios estructurales importantes en el país. Bueno, tú tienes que venir. ¿Qué tiempo tú tienes que no vienes a República Dominicana? 20 años. No, esto ha cambiado. Hay que mandarte fotos, como dice, hay que hacer más fotos, Ramón, porque porque de verdad el tema de la infraestructura, faltan muchas infraestructuras, estamos conscientes. No, yo estoy al tanto de lo que pasa con las infraestructuras. Claro. Ahora bien, si las cosas están cambiando, lo que hay que hacer es seguir promoviendo, seguir impulsando y acelerar ese cambio. Así mismo. En educación, definitivamente ahí está nuestra queja mayor. Desde el 2013 el mayor presupuesto se ha dedicado a educación. Los gerentes han sido muy malos. La corrupción ha campeado por el ministerio. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que decir que el acceso a la educación ha mejorado significativamente. Eso no se puede negar. Que los servicios. Igual, sí. Y por ejemplo, el tema de la alimentación. Aquí no hablamos de niños dominicanos desnutridos ya.
Ya eso es cosa del pasado, afortunadamente. Eso es cosa del pasado. Eso es cosa del pasado. Y hay un sinnúmero de reformas que se han logrado. Vuelvo, insisto, quizá no con la celeridad que todos quisiéramos. Quisiéramos ver un problema básico resuelto en su totalidad. El tema es que todavía, por ejemplo, en el ámbito de la educación, los temas de interés, de discusión en el sector, sigue siendo o el desayuno escolar. Y no debe ser escolar, eso ya, debe ser la calidad. La calidad. Debe ser la calidad, la enseñanza, definitivamente. Laboratorios, instrumentos. Entonces, mientras otros países, incluso de la región, tienen otro tema como prioridad porque ya superaron ese tema de que si alimento al muchachito, de que si llegó temprano con el uniforme, que si el pantaloncito. Aquí la prioridad sigue siendo aún esa, de si Naví entregó a tiempo el tema de los suplementos, los útiles. Bueno, estuvo en el discurso, que por primera vez se le entregan los eso no debe ser, lo que sucede, Samuel, lo que sucede es que si tú, después que un niño pasa 10, 12 años en el sistema educativo, se gradúa de bachiller sin ningún tipo de capacidad, entonces la educación no ha sido una inversión. Eso es así. La educación ha sido un despilfarro. Así. Vamos a escuchar a este oyente, Ramón. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Con Ramón de aquí de Caballona. Ramón, ¿cómo estás? Estamos bien. Buenos días. Miren, yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice Ramón, mi colega. Miren, la educación aquí, yo tengo 2 niños y mis hijos yo siempre los tuve en colegio y después del 4% probé y lo puse en la escuela pública porque iba avanzando y tuve que quitarlo porque era 50 y 60 muchachos ya por aula, entonces los profesores no sabían qué hacer ahora yo pago transporte y pago colegio. En cuanto a la alimentación, las exportaciones son muy buenas, pero eso hay que controlarlo. Ustedes vienen a los barrios y las guaguitas que anteriormente le vendían los alimentos a uno, la piña que tú encontrabas, el plátano, el guineo, es Ravisa lo que tú encuentras, la batata, el ñame, porque lo mejor se lo llevan para allá afuera y aquí nosotros lo compramos caro y compramos Ravisa. En cuanto a la salud, si quiero llevar a un hijo mío al pediatra, tengo que pagar 1,000 pesos de consulta, más 2 o 3 mil pesos de la receta, porque eso del Seguro Nacional de Salud, eso no sirve, porque ¿cómo va a ser? Imagínense una gente que no tenga el poder adquisitivo, que se le enferme un niño, tiene que disponer de 3 mil pesos para llevarlo a una clínica y sea un hospital. No, pero se supone que Ramón es un trabajador privado. Sí, yo soy un trabajador privado. Sí. Exacto, soy trabajador privado. Entonces, si tengo que llevar un hijo mío a la clínica, tengo que disponer de 2 o 3 mil pesos. Todavía hace falta mucha educación en términos del uso de los beneficios de la seguridad social. Eso es una cosa de la que yo siempre he hablado. La DIDA, ojalá, hay buenas expectativas respecto a que la DIDA va a comenzar a dar más información, que estemos más empoderados de todo lo que nos ofrece la seguridad social, porque si usted tiene su hoja, ¿verdad?, de cuáles son los médicos que le corresponde, quién cobra o no un copago más alto o menos alto, y usted decide quién le da el servicio de salud, pero ese es otro tema. Ramón. Estoy por aquí. Sí, pero por ejemplo, me llamó la atención lo de que decía Ramón, ahora paga colegio y paga transporte. Sí. Pero ahora los niños que están en 22 provincias hay sistemas de transporte público para llevar a los niños de manera segura a su escuela. Sí, pero él no lo quitó por el transporte, él habla de la sobrepoblación. Sí, eso es un asunto que tiene que regularlo que el gobierno. Que eso incide bastante en el aprendizaje también. Totalmente, tiene que regularlo el gobierno, pero tenemos que tener las aulas suficientes y el profesorado suficiente para tú bajar la carga de trabajo de cada profesor. Pero bueno, eso ocurrió yo con debo Ramón, romper una pero no lanza. ocurre con la mayoría de la gente que está ahora en nuestros barrios, que de hecho se queja cuando no encuentra cupo en la escuela pública para mandar sus hijos. Porque hay que decir algo, creo que lo decía el presidente en su discurso,
los beneficios que hay en términos de salud y de educación ahora para la población redundan en una mejor economía de los hogares y eso no se le puede quitar ni al gobierno de Danilo Medina ni al gobierno del presidente Abinader, porque a la hora de que usted tiene su hijo tan descendida, con alimentación garantizada, con seguridad, usted se va tranquilo a su trabajo y no tiene que disponer, como Ramón que nos llamó, de 1,000, 2,000, 3,000 pesos para pagar un colegio privado en su sector o un poco más, porque ya los colegios no están en 6,000, 7,000, esos colegios pequeños. Claro. Usted se ahorra ese dinero que lo puede utilizar para otra cosa en su hogar. Y si las clases son hasta las 1, 2 de la tarde en el colegio privado, pues... ya usted tiene que buscar quién se lo busque y quién se lo cuida hasta que usted llegue. Así que hay, sí, eso es términos tangibles. Eso no son intangibles, son tangibles, porque el dinero se queda en los bolsillos de las familias. Hay un ahorro de hasta... Yo debo romper una lanza en beneficio de mi presidente y de mi gobierno. Tampoco es fácil revertir una deuda social acumulada de décadas. Claro. Revertir todos estos focos de pobreza, de miseria, esta precariedad en la vivienda que viene acumulándose con el paso de décadas, a lo largo de décadas, va a ser un proceso que igualmente requerirá un periodo largo de trabajo sostenido. Aquí lo importante es que cuando el presidente Abinader termine su mandato en el 2028, se continúe con esas políticas sin importar quién gobierna, que haya una continuidad en las ejecutorias del Estado en materia de desarrollo, porque si llega un gobierno nuevo y borrón y cuenta nueva y ahora yo voy a reinventarlo todo, eso podría representar un innecesario retroceso. Que es una parte que no hemos podido superar todavía, el hecho de que se vea desde una perspectiva aislada cada periodo gubernamental de cuando coincide con un partido distinto, siempre se toma como referencia un solo periodo y, si se quiere, algún momento, un solo bloque específico del país. Nadie, por ejemplo, piensa con una visión de continuar o de retomar políticas que han dado buen resultado, salvo escasas excepciones, para destacarlas, sobre todo si han sido exitosas. Pero yo creo que en eso el presidente Abinader hay que sacarle su comida aparte. Sí. Sí, dio continuidad de Estado a muchas obras y reconocieron muchos funcionarios y él mismo de cosas que estaban bien hechas. Eso hablaba muy bien en sus inicios. Abinader es un presidentazo. Claro, definitivamente. Eso no se le quita. Ramón, pero antes, ¿tú sabes que ocurrió algo durante la juramentación? Durante la rendición de cuentas, que de verdad que fue de muy mal gusto y no quiero dejar de mencionarlo y de verdad que lamento mucho que le haya pasado eso al presidente y que él lo haya permitido. ¿Qué pasó? Que los presidenciables los diputados hicieran, bueno, de eso se habló más que el mismo discurso, la verdad de muy mal gusto por parte de Carolina Mejía, por parte de Yayo San Lobatón, del mismo David Collado. Ir a medir fuerzas con diputados en el Congreso cuando el día era del presidente Abinader. Bueno, pero imagínate. No, de verdad que yo creo que ya se han excedido. Yo creo que la falta de respeto y consideración al presidente Abinader ha llegado a los extremos. Y bueno, lo he dicho en lugares privados. Yo creo que ya el presidente debe tomar medidas respecto a eso. No pueden seguir esta gente que manejan presupuesto público. Además, es solo un adelanto de lo que viene. Además, manejan presupuesto público. El gobierno apenas está empezando. El presidente tiene ¿cuántos meses de su segundo mandato? La verdad como 6 meses. Que dejó mucho que desear, muy mal gusto. Se reflejó una falta incluso de autoridad del presidente Luis Abinader. Lamentable que el mismo presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, no frenaran este tipo de cosas, sino que lejos de frenarle en la Cámara de Diputados se promovieron. La verdad que desagradable. Creo que tienen las manos atadas. Debo decirte, Albanelli, perdona, Samuel,
que como dirigente del PRM aquí en Londres, no me gusta hablar de eso en el programa, pero cae a colación. Más de un compañero aquí me ha expresado su preocupación a los viejos fantasmas Claro. que terminaron destruyendo al PRD. Hay esos temores de que se desate una lucha fratricida entre facciones, entre presidenciables, que termine rompiendo al PRM en 20 pedazos. Entonces, la rendición de cuentas, que es uno de los pocos casos en el que se reúne la Asamblea Nacional y en el que tú tienes invitados internacionales, ahí estuvo presente don Tony Blair, ex primer ministro de Reino Unido, estuvo presente ayer en la Asamblea Nacional en la rendición de cuentas. Entonces, tú no puedes convertir en un patiburrillo un escenario que demanda una solemnidad absoluta en la que el único protagonista tiene que ser el presidente y la rendición que él está dando. Claro. Entonces, eso que han hecho estos presidenciables, esto no solamente es de mal gusto, esto transmite una imagen de francachela, una imagen, esas son cuestiones de conversaciones de barra, de encuentros familiares, pero la Asamblea Nacional, cuando el presidente rinde cuentas, es tan solemne como cuando se reúne para modificar la Constitución de la República, que son palabras mayores. Les decía que esto es un adelanto de lo que viene, porque nosotros que hemos estado cubriendo siempre dando seguimiento a las coberturas a la salida del presidente desde su casa en la Doctor Núñez y Domínguez de la Julia hasta el Congreso Nacional, vimos un cambio drástico que pudiera parecer insignificante, pero que también forma parte de esta misma narrativa que construye tanto Ramón como Alba, de cómo se va relegando a un segundo plano la figura del presidente Luis Abinader. En esa residencia de la Julia, la casa número 14, cada vez que el presidente suele salir para eventos similares, ustedes saben que les traen a un grupo de personas para que de alguna manera refuercen la figura del presidente, respaldando apoyo con afiches, pancartas y demás. En esta ocasión, ya para el inicio de este segundo mandato, cuando se sabe que el presidente no tiene posibilidades de optar por renovar su periodo, la presencia de esos grupos fue muy reducida con relación a años anteriores. Yo diría que a más de un 50%. Y eso para mí le doy una lectura que anteriormente se veía ese recorrido desde la Núñez y Domínguez, la Lincoln, la Sarasota hasta encontrarse con la Jiménez Moya y después recorriendo la José Contreras y la Correa y Cidrón Independencia hasta el Congreso. Era un cúmulo, un tumulto de personas que no te permitía ni siquiera desplazarse. Organizado pero en reducidas cantidades. Claro. A menos que se haya limitado, que haya sido la seguridad que lo haya limitado. La lectura que yo le doy a esto es de cómo ya la figura del presidente no es tan preponderante para los líderes que le han acompañado durante estos años y que se están centrando, como pudieron ver, con esa escolta o avanzada de diputados de cada aspirante. Eso se llama en los Estados Unidos el pato cojo. Sí. Que es un abandono progresivo, claro, lento, pero progresivo, de un presidente que tú sabes que ya está en la rampa de salida. Sí, entonces, los oportunistas de siempre lo que van haciendo es una transición lenta y delicada y se van posicionando con aquellos precandidatos a los que ellos les ven más posibilidades de convertirse en presidente, para no perder a modo de relevo la teta que vienen chupando. Sí. Pero es como tú dices, Ramón, es peligroso y ustedes lo están viendo, que lo han vivido, a lo que se ha reducido el PRD por el grupismo, por la inquina interna. Entonces, empezar tan temprano como que
no son signos positivos para la organización ni tampoco para el presidente Luis Abinader. La verdad que... Pero eso era predecible, porque es que la militancia del PRM, se podría decir que más de un 60% es la vieja militancia del PRD. Claro, pues definitivamente. Entonces lo que estamos haciendo es simple y llanamente, como dice la Biblia, echando vino nuevo en odres viejos. O sea, esa militancia viene con sus costumbres, viene con sus mañas. De hecho, ha sido memorable que el PRM ha contenido esas manifestaciones violentas y esas convenciones turbulentas en las que ha sido algo meritorio de la dirección del PRM, pero esos viejos espíritus están ahí. Y no se puede aprender de la experiencia, porque también yo creo que debería la dirigencia PRMista también empezar a hacer retiros con su gente. Empezar a hacer retiros religiosos con su gente, porque yo creo que hay que superar algunas cosas. Y creo que iban en muy buen camino, porque de hecho la reelección del presidente Luis Abinader es una señal de que el PRM iba a hacer algo distinto al PRD, Ramón. Y lo está haciendo. Pero yo había dicho en un programa anterior, el 2028 es la verdadera prueba de fuego del PRM, porque la reelección de Luis, con los niveles de aceptación que Luis tenía por el manejo que hizo de la pandemia, la recuperación de la economía en su primer mandato, la pulcritud con la que Luis se ha manejado, la coherencia con la que el presidente se ha manejado, Luis era un producto que se vendía solo, pero en el 28 ya tú no tienes a ese producto. Aparte de eso, y yo tengo que ser consciente en mis análisis, independientemente de mi simpatía, ya tú hablas de un partido que acumula el desgaste de 8 años de poder en el 2028. Claro. Un partido que pierde frescura. Un partido que ya no puede enfocarse en lo que nosotros encontramos. Se fue un poquito. En lo que nosotros encontramos. Entonces, todos esos factores... Aparte de eso, surgen nuevos actores en los otros partidos. Aparte de eso, los otros partidos crean nuevas estrategias. O sea, son una serie de elementos que tú tienes que tomar en cuenta, y el 2028 no va a ser un chuflay como fue el 2024, por esas y otras razones. Eso es así. En puntos positivos del discurso, hablar del cierre de las operaciones mineras. Pero tú te fijaste que se resaltaron más en las redes, en las plataformas digitales, la lucha de poder entre los presidenciables, sí, que muchas cosas importantes que anunció el presidente en su discurso. Eclipsó de alguna manera. De verdad que dejó mucho que desear. Pero ¿y quién ganó por fin la lucha? ¿Y quién sabe? ¿Quién ganó, diputado? Ramón? Tú que estás dentro del partido. Albanelli, si hablan del Pomier y yo no me pronuncio, me matan en San Cristóbal. No, espérate, pero antes de entrar en el Pomier, antes de entrar en la decisión del Pomier, te preguntamos que quién ganó, si Carolina, David o Yayo. Mira, ¿quién llevó más? Mira, siendo objetivo, y esta es una opinión que me puede comprometer, sí, de los precandidatos, Carolina tiene ventaja, pero con creces. Y te voy a decir por qué. ¿Qué? Sí, oye mi análisis. Estamos viendo pero y las mediciones que dicen que David. Sí, pero yo te voy a hacer mi análisis. Ok. Sí. Oye, la estructura política que tiene Carolina, heredada de su padre, 2 periodos al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, sumado a que Carolina es de los precandidatos la que más entra en contacto con los militantes del exterior. Carolina no sale de Europa, Carolina no sale de los Estados Unidos. Es una candidata que se está moviendo permanentemente. Y aparte de eso, yo creo, en mi humilde opinión, que su condición de mujer, en medio de una ola en el mundo entero en la que las mujeres vienen
ganando el espacio que se merecen. Fíjate que México acaba de elegir a Claudia Sheinbaum. En México, que era impensable una mujer presidenta. Entonces, en mi opinión, Carolina tiene mucha ventaja sobre los otros precandidatos. En cuanto a los aplausos y las consignas en la asamblea, perdieron todos, porque no debió hacerlo ninguno. Bueno, perdieron todo, esa es la conclusión. Muy buena, muy ecuánime su perdieron respuesta. Todo. Entonces, pero vamos a ver qué pasa con Carolina, ¿verdad? Porque Yayo también es fuerte en la estructura del partido y David también, que ha ido considerando un liderazgo. No, y mentalmente nos están preparando con esas mediciones. Lo raro de eso es que Yayo se coló. Porque Yayo no se hablaba de presidenciable. No, aunque se ha dicho varias veces que, no sé, Ramón, que ya está más dentro que nosotros en ese ambiente, que el proyecto de Yayo es un proyecto alternativo o que serviría de plataforma para otro sector con aspiraciones presidenciables a lo interno del PRM. Oiga, pato a gallareta. Esto está entre Carolina y David, y Carolina tiene ventaja. Bueno, esa es la conclusión de Ramón. Ramón, las cuevas del Pomier, eso sí fue una gran decisión del presidente, y valiente además, y sin precedentes. Además, porque siempre se quedan como en la nebulosa, que sí la minería, que no la minería, pero fue contundente lo que pasó, lo que dijo el presidente Luis Abinader, y que lo comprobamos nosotros en CDN de inmediato. Militarizada la zona. ¿Está militarizada? Sí, paralizada las operaciones mineras en la zona de amortiguamiento de las cuevas del Pomier. Yo te decía que no me lo perdonarían porque mi familia paterna, por parte de mi abuela paterna, es del Pomier. Y yo estuve en muchas ocasiones visitando a mi familia paterna en esa comunidad. La riqueza antropológica, la riqueza prehistórica de las cuevas del Pomier, como pasa, por ejemplo, en otras cuevas en la zona de Boca Chica, La Caleta, es un asunto de una importancia fundamental en la historia de la isla, no en la historia de la República Dominicana a partir del 44. Es que ahí hay unos petroglifos y hay una pintura rupestre que puede ser tan antigua como la pintura rupestre que hay en las cuevas de Altamira, en Cantabria, España, que se conocen como la Catedral del Arte Rupestre. Entonces, nosotros ahí tenemos un recurso turístico que bien administrado le podría representar a San Cristóbal mucho dinero, pero eso tiene que manejarse con mucho criterio, porque, por ejemplo, en Altamira se vieron obligados, el flujo de gente era tan alto que empezó a deteriorarse el arte rupestre, y lo que hicieron en Altamira fue que crearon una galería, una copia de lo que se ve dentro de la cueva. Entonces el visitante no entra a la cueva original, sino que ve una réplica de lo que hay en la cueva. O sea, las cuevas del Pomier son de una riqueza impresionante, y ese paisaje que me traslada a mi infancia, eso debió hacerse hace 20, 30 años. Ha sido una lucha titánica de la comunidad san cristobalense, como lo viene siendo contra la extracción de agregados del río Nizao y del río Nigua, lo han convertido en una cañada, un río que tenía una cantidad de agua impresionante. Y ojalá que el presidente de la República siga en esa política de proteger cada recurso del medio ambiente de mi provincia querida. Mira, Ramón, tenemos la línea telefónica a José Dantes, que es miembro del Comité Político del PLD, y con él queríamos también pasar un balance respecto a lo anunciado y la revisión de sus obras que hizo el presidente Abinader en su rendición de cuentas. Que seguro que dirá que todo ha sido muy bueno. Que todo ha sido muy bueno. Sí. ¿Tú estás vaticinando lo que va a decir antes? Sí. Muy buenos días, Dantes. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenos días para ti, Albanel, y para el gran equipo que te acompaña en ese tan escuchado programa.
Dantes, comenzar por las luces y las sombras, si tienen algunas Ese cliché sí, tuyo. luces o sombras, sí, porque eso suena bonito y además que le da la oportunidad al invitado de fijar posición en cualquiera de los dos sentidos que entienda pertinente. Bueno, luces realmente hay pocas, porque lo que hemos visto es una rendición de ilusiones, de propaganda, de una memoria selectiva y de muchas promesas recicladas. Eso es lo que hemos visto. Wow. Porque lo cierto es que lamentablemente se trata de un presidente que ha manejado más recursos en toda la historia, sin embargo, es el que menos ha hecho con ellos. O sea, tiene un récord mundial, como a ellos les encantan los récords, tiene un récord mundial en ineficiencia. El costo de la canasta básica familiar, como ustedes saben, ha subido más del doble de lo que los salarios han aumentado. Pero tranquilo, que de acuerdo a él, yo supongo que con discursos se llenan las despensas y las neveras de las familias dominicanas. Pero por otro lado, él había... ¿Sí? No, adelante, sí. No, que él había prometido, entre tantas otras cosas, inversión, empleo, y lo ha cumplido, porque ha invertido en su gobierno y ha generado empleo, pero en el sector público y en la informalidad. En el sector privado, como ustedes saben, se han destruido decenas de miles de empleos, pero en el gobierno se ha crecido en más de 50,000 plazas. Parece que el cambio que tanto han promovido es convertir a todo el mundo en empleado público. Ha hablado el presidente de cifras positivas y de un crecimiento muy considerable del poder adquisitivo del dominicano, sobre todo en los sectores trabajadores de clase de microempresas, también medianas, grandes empresas, en porcientos que han superado a gobiernos del PLD en un 50%, hablaba el presidente. Mencionó mucho el 2019. 57% el poder adquisitivo de una parte de los trabajadores dominicanos lo ha llevado a un 80 y tanto por ciento, y otro por ciento que estaba en 80 lo ha llevado a sobre el 90% puntos porcentuales, que ya le dan casi para cubrir la totalidad de esto, en palabras del presidente, para cubrir la totalidad de la canasta familiar básica. Lo que pasa es que sus palabras se contradicen con las cifras del Banco Central. Ese es el único problemita. Porque cuando pero tú te vas al Banco Central habla, pero el Banco Central habla que del quintil uno son 27,000 y algo de pesos, Dantes. No, exacto. Yo te voy ahora a decir estamos ahora mismo, cerca. son 26, vamos a sobrepasar los 27,000 pesos. 26,648 pesos es el salario promedio en el 2024. En el 2019 eran 19,741, para un aumento de 6,907 pesos. Ahora, ¿qué ocurre? La canasta básica familiar costaba en el 19 34,000 pesos, 34,349 pesos. Hoy cuesta 45,441. Sí, pero ese del quintil 5. Espérate, no, promedio, promedio. No, el promedio, espérate. Para una diferencia, para un aumento en la canasta básica familiar de 1,100 pesos. O sea, el costo de la canasta básica familiar es casi el doble de lo que se ha aumentado los salarios, por lo que la familia promedio tiene una pérdida de 1,430 pesos de poder adquisitivo. Entonces, yo no sé de dónde él saca esas cifras, pero las que están en el Banco Central publicadas, que les puedo mandar el enlace para que ustedes lo vean, pues eso es lo que dice. Y con respecto al empleo, bueno, vamos a hablar de esto último, que él lo dijo con bombos y platillos, ¿no? El tema de un aumento de un 20%, pero ¿qué ocurre? Un 12% es ahora en este año y un 8% es en abril del 26. ¿Qué pasa con eso? Lo que ocurre es que lamentablemente cuando tú haces un aumento de esa naturaleza, tú le estás diciendo prácticamente a alguien que tiene 5 años en el desierto que con un vaso de agua ya vuelve a estar hidratado. No es cierto que con ese aumento del 20% se va a costear ni siquiera el 50% de la canasta básica familiar, porque cuando llegue ese abril del 16, la inflación se habrá comido, la inflación actual, se habrá comido prácticamente el aumento. Entonces, lo cierto es que lo que hemos visto son una serie de sombras, de cifras maquilladas y de un populismo
exacerbado. Fue el mismo que había dicho que cuando él llegara iba a disminuir los precios en un 30% y luego reconoció... Perdón, señor Dante. Sí, te habla Ramón Luna. Partiendo de los datos que usted acaba de dar, en el 2019 la canasta familiar superaba en un 100% el poder adquisitivo. Y en el 2019 la canasta básica los familiar, problemas... En el 2019 los problemas en materia de inflación que ha afrontado República Dominicana y todo el mundo a raíz de lo que pasó después de la pandemia, no pasaba en el 2019. Ahora tú tienes un margen, naturalmente, que es que nunca en la historia de la República Dominicana, el ingreso medio ha dado para cubrir la canasta. Pero si comparamos lo que está pasando ahora con lo del 19, el margen es más estrecho, a pesar de la inflación, de lo que era en el 19 sin inflación. Lo que ocurre es que, tal y como tú lo planteas, nunca ningún presidente había manejado tantos recursos como este presidente. Pero tú no ves las obras, pero señor Dante, esos cálculos no se hacen en función de ingresos brutos, se hacen en función de ingresos porcentuales. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando tú ves cuando tú ves el crecimiento de la economía que ha sido sostenido en un 5% durante la última década, se supone que eso tiene que reflejarse en la calidad de vida de todo el mundo. Y yo a ti te pregunto, ¿tú crees que la calidad de vida del día de hoy es la misma que hace 5 años? Cuando un plato nos cuesta 35 pesos, una libra de arroz cuesta 65. Espérate. Sí. Sí, dígame. Esa calidad de vida no es la misma en Londres, donde la vivienda ha aumentado un 35%. No puedes hacer esa comparación. Esa misma calidad de vida no es la misma en Madrid. Esa calidad de vida no es la misma en Nueva York, donde los dominicanos han tenido que irse a vivir a Pensilvania porque no pueden pagar la renta en el Bronx. Es que usted tiene un escenario, escúcheme, déjeme terminar. Usted tiene un escenario que no es exclusivo de República Dominicana. La grandeza del manejo de la economía en la República Dominicana es que después de la pandemia y durante la pandemia no hubo desabastecimiento y ha habido inflación, pero siempre ha habido abastecimiento y el gobierno ha ido lidiando con una situación sumamente precaria porque la economía crece 5, pero ¿cuánto crece la inflación? Crece 3, crece 3,5. O sea, es una situación que hay que analizarla objetivamente viendo todo el cuadro, no solo una esquina. No es cierto que aquí hay una autosuficiencia. Si aquí hubiese una autosuficiencia, no hubiese tenido que importarse en miles de millones de quintales de una serie de rubros como se está haciendo. Una de las mentiras que dijo yo no dije autosuficiencia, yo dije abastecimiento. Abastecimiento y autosuficiencia es prácticamente lo mismo. Y en medio de la pandemia, países desarrollados tuvieron problemas de abastecimiento y República Dominicana no lo tuvo. Pero hoy lo sigue teniendo República Dominicana a 4 años de esa pandemia. Otra de las mentiras que él dijo fue que mediante un decreto señor Dante, hay problemas de autosuficiencia, no de abastecimiento. ¿Usted me va a dejar hablar o no? Discúlpeme, ¿usted me va a dejar hablar? Porque si no, o sea, ¿para qué entonces me llaman? Pido disculpas. Adelante, sobre el abastecimiento, para utilizar su término, en cuanto al arroz, el presidente dictó un decreto, el 639-24, supuestamente para asegurar que la producción del arroz se pueda proteger. Si bien es cierto que eso es una medida muy temporal que protege a los productores, no es menos cierto que no ha evitado la creciente y constante importación del arroz frente a un DIARCAFTA que se firmó hace 22 años y que, dicho sea, no puede contradecirlo. ¿A qué está apostando? Él está apostando a que esto vaya a un arbitraje internacional como pasó en México con el maíz y que por alguna razón le dieron ganancia de causa a México. Ahora, lo cierto es que la autosuficiencia total no es una realidad en nuestro país, o el abastecimiento, porque si no, no hubiese la cantidad de importaciones masivas que se hacen
todos los meses sobre una serie de productos, no solo sobre el arroz, sobre el pollo de Brasil, sobre la carne de cerdo, sobre muchos otros elementos. Y entonces, cuando usted va a un colmado, a un supermercado, no hay ningún tipo de crecimiento, no se ve ese crecimiento. Mire, a ver, vaya, yo no sé si usted va, yo supongo que usted va, yo voy a los supermercados porque yo soy el que hago la compra, yo en mi casa. Y yo veo las caras de las personas y me paran en todos los pasillos para decirme exactamente lo mismo, que la situación es inaguantable. Entonces, este presidente presenta el día 27 un país que lamentablemente, cuando tú analizas con estadísticas, datos fríos del Banco Central, no invento, datos fríos del Banco Central, realmente no se corresponde con lo que él presentó. Entonces, por ejemplo, el tema de la seguridad. Él habla de la tasa de los homicidios. En el 2019 la tasa de los homicidios era 9.9 por cada 100,000. En el 2023, 11.5. Dicen que en el 2024, 9.7. Ahora, ¿por qué razón ese 9.7 no se encuentra ni en los centros espiritistas? No se encuentra ni en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, ni en el portal del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ¿por qué no se publica? ¿Por qué no se publica? Porque lamentablemente lo que no se publica no se puede contrastar. Entonces, hace una comparación absurda, porque cuando se comparan con países que no guardan ningún tipo de similitud con nosotros, es un absurdo, hace una comparación absurda y habla de que en Ecuador es un 38%. Pero a él parece que no le dijeron que en Ecuador hay un total de 18 millones de personas. Habla de la ciudad de Detroit, para decir, pero para hacer una comparación de la delincuencia, Detroit versus República Dominicana. Pero parece que nadie le ha dicho a él que Detroit es la segunda ciudad más peligrosa del país, más grande del hemisferio occidental. Entonces, son comparaciones absurdas. Don Dantes, cuando usted calcula la tasa de homicidio en base al número de muertos por cada 100,000 habitantes, no importa el número de habitantes que tenga la ciudad, es un cálculo en base a muertes por cada 100,000 habitantes. No importa si el país tiene 100 millones o si tiene 1 millón. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque no es lo mismo un país o una ciudad extremadamente insegura y peligrosa que una ciudad medianamente insegura y peligrosa. Eso es, óigame, por Dios, estamos tratando de agarrarnos de un clavo caliente de un precipicio. Así no. Pero cuando nos vamos al tema educativo, con la inversión del 4% del Producto Interno Bruto, ¿qué ha pasado en estos 5 años? Un descalabro total, porque usted tiene 58,289 estudiantes de primaria fuera de las aulas. En la secundaria tiene 52,894. O sea, ahí solamente usted tiene 110,000 estudiantes que están fuera de las aulas. ¿Y usted sabe por qué? Porque hay menos niños en las escuelas de los que habían en el 2019. Porque hay menos centros y planteles que los que había en el 2019. Y usted quizá me dirá, pero ¿cómo va a ser? Sí, planteles educativos hay 442 menos, cifra del Ministerio de Educación, no de José Dantes, porque nosotros cuando hacemos análisis lo hacemos sobre la base de las estadísticas. Centros educativos hay 553 menos. ¿Significa que han desaparecido, que vinieron los extraterrestres y lo llevaron? No, que están tan deteriorados que no están aptos para que los niños puedan tomar clases en ellos. Dantes, recuerda que el gobierno a su llegada, desde el primer periodo del presidente Abinader, anunció el cierre a través del Ministerio de Educación de algunos centros educativos que habían sido construidos en gestiones del PLD en sectores, en lugares vulnerables, es decir, a orillas de cañada, en lugares de derrumbaderos, o que no reunían las condiciones propias para impartir la docencia. Ese era el argumento. No sé si esa cifra que tú señalas guarda en relación con esto. ¿Y cuánto han ellos construido en estos 5 años con el 4%? 1.400 y pico de aulas. ¿En serio? Con los miles y miles de millones de pesos. No, lo que pasa es que se lo han llevado en los bolsillos. Se lo han llevado en los bolsillos. Dante, ¿qué respondes? Y óigame, es un tema que, la corrupción, la justicia independiente. Vamos a ver ahora si es verdad que es independiente la justicia. Porque con ese festival de los alquileres,
con ese escándalo fraudulento en las tarjetas de Supérate. Miren, señor, aquí va a haber mucha gente presa después del año 2028. ¿Cuál debería ser para ti el primer caso que debería encabezar Jenny Berenice, Dantes? Dígame. El primer caso para ti de esta gestión que debería iniciar Jenny Berenice como Procuradora General de la República. Yo no puedo hacer señalamientos de esa naturaleza porque yo no soy procurador. O sea, eso le corresponderá a ella ahora, de que hay decenas y decenas de denuncias de corrupción sustentada, están ahí. La misma directora de ética y de ética y de, ¿cómo se llama? Bueno, de ética gubernamental, sí, doña Milagros Ortiz Bosch, dijo que había remitido más de 47 casos. Uno de esos casos, yo quiero que ustedes sepan, que tengo conocimiento, sí, es el que tiene que ver con la titulación de los terrenos. El desastre que hay ahí es para que caiga preso aquí mucha gente. Miren, titulación, óigame por qué. A diferencia de lo que nosotros hacíamos, ahí se están repartiendo los terrenos, inclusive empleados de esa institución. ¿Qué? Hay escándalos así mismo, y lo pueden investigar. Hay un botín que se están repartiendo en titulación de tierras. Hay un botín que se están repartiendo los terrenos en los proyectos. Cuando van a titular, ajá, en una provincia o en un municipio X, sacan la parte de ellos. Si no, investiguen lo que pasó en Consuelo, en San Pedro de Macorís. Si no, investiguen lo que pasó en Pedernales cuando se llevó a cabo el proceso de regularización del pueblo de Pedernales. No, Jenny, y no lo que pasó en el creo que se llama el distrito municipal de, es en Guerra, pero no recuerdo ahora. ¿Dónde? ¿Qué provincia? Guerra. Samuel, en Santo Domingo Este. Samuel, déjame hacer una acotación. Está dentro de los 47 casos que se han mandado. Se están repartiendo, están vendiendo solares. Ellos hacen, y todo es en los terrenos del CEA y muchos de los del IAD. Por eso nosotros fuimos tan cautelosos en no trabajar con los terrenos del CEA, porque sabíamos los intereses que hay ahí. Pues hay una piñata de terreno que se están repartiendo entre ellos, pero no obstante, también en muchos casos se están robando áreas protegidas. Ay, Jehová, Dios y están tratando de que se titulen. Es bueno hacer una aclaración, Samuel. Sí. Es bueno hacer una aclaración. Una cosa es la corrupción y otra cosa es la impunidad. Cualquier gobierno puede tener casos de corrupción. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿qué hace dicho gobierno ante esos casos? Bueno, la pregunta que tenemos que hacer no es ahora con un procurador independiente. Déjame terminar. Luis Abinader es el presidente. Es el presidente que somete funcionarios de su gobierno. No, eso ningún presidente somete, discúlpeme, caballero. Discúlpeme, caballero, ningún presidente tiene facultad de someter a nadie. Discúlpeme. Vamos a llamar las cosas como son. Pero usted sabe lo que yo estoy diciendo. Luna, Londres, funcionarios pero déjeme terminar. Funcionarios del gobierno de Abinader que han incurrido en actos de corrupción han sido quitados. Eso no se había visto nunca. Sí. No, ¿nunca? Eso es falso, señor, discúlpeme. Eso es falso. La historia reciente está ahí, señores, por favor. Danilo hizo algo parecido. Al pueblo. Danilo hizo algo parecido, Leonel. Bueno, déjeme recordarle. ¿Le puedo recordar? Por favor. Sí, claro. Yo le puedo recordar. Hubo 2 directores del CEA que fueron sustituidos por escándalos de corrupción. Yo no estoy diciendo que estén vinculados o no. Hubo ministros que fueron sustituidos. Cuando el caso Odebrecht, se les olvida los ministros que fueron sustituidos y que fueron procesados. Pero digan los nombres de esos ministros. ¿Fueron sustituidos o fueron removidos? Fueron sustituidos, hasta preso cayeron. Ahora dígame usted cuál de esos que ha sustituido Luis ha caído preso. Dígame uno, solo dos. El de la Lotería Nacional, que dicho sea, después de un expediente blindado con toda la prueba del mundo,
le dan un auto de no al lugar por insuficiencia de prueba. No, pero ya eso no es tema del presidente, eso es la justicia, Dantes. Entonces, la justicia. Pero por eso, eso de la justicia, pero es que usted que está diciendo que históricamente, porque todo lo de ustedes es histórico, históricamente nunca nadie había hecho eso. Y le acabo de demostrar número uno. Número dos, el caso de Intran, usted dijo que ningún presidente había sustituido a nadie por corrupción, y se lo demostré. No, don Dantes, el pasado reciente, escúcheme, el pasado reciente está lleno de casos de corrupción que fueron ignorados. ¿Qué es el pasado reciente? Y se están ventilando ahora. ¿Cuántos años tiene el pasado reciente? ¿Cuántos años? Si en el 2017, 2018, ¿cuánto? ¿24 años? Del 2017 el pasado reciente tiene 24 años. Bueno, caballero, del 2017 para acá yo creo que lo que hay son 7 años, pero bueno, bien, como usted entienda. Yo imagino que Ramón está contando los gobiernos del presidente Leonel. Sí. Claro. Bueno, lo que pasa es que pero vamos a ver una cosa. Pero es que el lastre de la figura de Leonel Fernández es el tema de la corrupción, ¿o no? Pero es que yo no estoy hablando de Leonel Fernández, yo estoy hablando de una política pública. Usted me preguntaron sobre un tema de independencia, de procuraduría, de corrupción, de no impunidad, y le estoy hablando que han mandado 47 casos y la procuraduría no ha hecho absolutamente nada. Los únicos 2 casos de esta gestión que se han procesado han sido el de El Intran, que no se sabe en qué está eso, y el de la lotería, que aún con la parafernalia que este Ministerio Público siempre hace, de llegar a las 11:58 2 o 3 minutos antes de que venzan los plazos para la solicitud de medida de coerción, para las acusaciones y demás, con un cambumbo lleno de pruebas, con 7 cambumbos llenos de pruebas. En el caso de la lotería, el principal imputado, la caja de IKEA, el principal imputado lo descargan, no por un fallo procesal, no porque sí o qué, no, por lo que ellos se jactan de ser unos genios en llevar pruebas por insuficiencia de pruebas. Entonces a mí no me hable de impunidad, por favor. Dantes, y doña Milagro con 47 casos que ha mandado y nadie ha dicho nada. El festival de los alquileres no se compara con otro festival, con un despilfarro. ¿Ustedes saben cuál? El de las pensiones y las ayudas. ¿Ustedes quieren estadística? Yo les voy a dar estadística. Miren, en el 2019 las pensiones fueron 35.717 millones de pesos. Oigan, 35.000 millones. ¿Ustedes saben cuánto fueron en el 2024? 63.382. Un aumento de 28.000 millones de pesos en pensiones. Pero vamos a otro despilfarro, al gasto de publicidad. En el 2019 fueron 5.722 millones de pesos. ¿Ustedes saben cuántos fueron en este año pasado? 11.463 para un aumento de casi 6.000 millones de pesos. O sea, duplicaron el presupuesto de publicidad. Pero oigan estas 2 son las más lindas. Ayudas y donaciones. ¿Quién fiscaliza eso? Usted dona y usted ayuda a quien usted le da la gana. En ayuda y donación, en el 2019 fueron 16.743 millones de pesos a través de la tarjeta Solidaridad y todos los programas de subsidio. ¿Ustedes saben cuántos fueron en este año pasado? De 16.000 en el 19. En el 24. Pero eso es una buena noticia, señor Dantes. Eso es una buena noticia. No, ¿tú sabes por qué no es una buena noticia? Porque es una contradicción como todo lo de este gobierno. Porque si la pobreza ha disminuido, como Luis dijo, se supone que deben haber menos subsidios. A mayor subsidio, más pobreza. Es un tema de. Pero la política de subsidio, la política, señor Dantes. ¿Sí? Le voy a hacer una pequeña corrección. En el debate presidencial entre Leonel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader le dijo a Abel que si había alguien que no merecía una de las pensiones, que le llevara los datos. Nunca se lo llevaron. Y el tema de la política de ayuda, que es un reflejo de nuestra pobreza endémica, de nuestra pobreza endémica. Déjeme terminar, porque en Santo Domingo todo el mundo ha regalado cajitas, todo el mundo ha dado bolsas y ahí se ha perdido mucho dinero. Ahora,
que se incremente el número de ayudas es una buena noticia. Porque eso significa no es una buena que el noticia. Estado dispone de más recursos para ir en auxilio de los necesitados. Pero por Dios, ¿cómo usted me dice a mí? ¿En qué cabeza cabe que a mayor subsidio significa que es mejor? Señor, se ayuda, se subsidia donde hay pobreza. Entonces no puede haber una disminución de la pobreza y un aumento del subsidio. Es una contradicción, por Dios, es una antinomia. Búsquelo aquí en Pekín. Y el otro despilfarro, para concluir de parte mía, del otro despilfarro es el subsidio al sector eléctrico. Sí. Estamos tan mejor que hace 5 años, había que subsidiar 498 millones de dólares al sector eléctrico, a las EDES por la pérdida. Sí, pero hay que tener cuidado cuando se habla del sistema eléctrico, Dantes. Porque hay datos de lo que fue el sistema eléctrico y del despilfarro que hubo en las sedes en el gobierno de Danilo Medina. Hubo buenas noticias con Punta Catalina, pero con el manejo de las sedes no son tan buenas. Claro, pero ponte tú que tú tengas una deuda de 498 o no. Ponte tú que tú tengas que invertir en subsidiar a las sedes 500 millones de pesos hace 5 años y hoy 1.600, 3 veces esa cantidad. ¿Quién lo manejó menos mal? ¿El que menos le invirtió, le tuvo que invertir, o el que más le invirtió? Por Dios, son números que están ahí. Óigame, señores, estos no son inventos. Todo el mundo sabe que el negocio de la privatización del sistema energético fue precisamente regalar la generación y dejarle al Estado la distribuidora. Ese fue el negocio redondo de la privatización del servicio energético. Lo que yo me pregunto es qué pasó con el negocio redondo, que en 5 años hubo que triplicar la inversión del Estado en ese sector. El mal manejo, la mala gestión. Sí, pero por también... Dios, en asesores, señores, se están gastando aquí miles de millones de pesos. Y eso era un escándalo hace 5 años cuando habían 2 o 3 asesores en una institución y nadie dice nada. Yo se lo digo, si hay un cambio de gobierno en el 28, aquí van a haber mucha gente que va a tener que rendir cuenta y de qué manera, porque son miles y miles de millones de pesos que se despilfarran todos los meses. Y por esa razón querían hacer una reforma fiscal. Para recaudar cerca de 140,000 millones de pesos. Yo creo que era menos, creo que eran como 132, 133. ¿Ustedes saben cuánto ascendía la nómina pública en el 2019? 204,757 millones señor de pesos. Danilo Medina fue quien dijo que el gobierno que llegara después de él no podía hacer nada por la condición en la que iba a encontrar el país. Y por eso Danilo Medina también trató de hacer una reforma fiscal. Dantes, ¿O no fue así? No. Danilo Medina hizo una reforma fiscal puntual en el 2012. En la que yo trabajé también, en el mes de noviembre del 2012, y fue muy puntual para rectificar, creo que 2 o 3 impuestos en el 2012. Y dijo que el gobierno que viniera después de él no podría hacer nada por la condición en la que iba a encontrar el país. Entonces, por esa razón es que se han tomado 32,000 millones de dólares en 4 años. La nómina pública ha subido 137,000 millones de pesos. Caballeros, permítanme. Vamos a hacer una pausa. Sí, hacemos pausa. Sí. Pausamos y volvemos. Quédese ahí. No se Dantes vaya. y Ramón Luna. No, señores, ya tengo que irme. Bueno, muchas gracias, Dantes, por tu intervención. Un placer, señor Dantes. Un placer. Gracias. Igual, hermano, igual. Mucho gusto. Cuídense. Bye, bye.